Hola, bienvenidos, muy buenos días, como siempre aquí en El Faro, los martes a las 9 de la mañana. Estamos pues con toda la energía para el día de hoy, pendientes con este tema. Les envío siempre el flyer iniciando la semana para contarles qué tema vamos a tocar en los martes. Y pues muchas gracias a todos los que me preguntan por interno con respecto a los temas. Tengo varias preguntas allí de personas que han seguido los programas, ya como estamos transmitiendo para YouTube, pues están llegando a muchas más personas y pues muy contenta y muy agradecida con todos los que han estado allí firmes en el programa desde que inició. Pues no llevamos mucho tiempo, pero pues de verdad lo hago pues con toda la pasión y la emoción de transmitir todo esto que he aprendido durante estos últimos años de mi vida. Entonces, bueno, en el día de hoy tenemos un tema que complementa mucho a los que hemos tocado los días anteriores. Bueno, quiero darle pues un saludito a Carlos, muchas gracias como siempre por tu apoyo a nivel técnico. Y quiero hoy presentar pues una persona que ya les había anticipado desde la semana pasada que tenía invitado para el día de hoy, pues la primera vez que estoy acompañada en el Faro del Marte, entonces privilegiado él. Entonces el tema que vamos a tocar el día de hoy son los tipos de inteligencias. Tenemos pues dentro de todo más de 10 tipos de inteligencia que se han ido descubriendo con el tiempo y pues me parece supremamente importante porque durante mucho tiempo se quedó como con la idea que solo era inteligente el que sabía hacer multiplicar de solo lógica matemática. Si no le iba bien en matemática, entonces brutico el niño, brutica la niña. Y no, resulta que ahorita no es qué tan inteligente eres, sino en qué eres inteligente. Y eso ayuda mucho a expandir y ayudar a la autoestima de muchas personas que durante mucho tiempo tuvieron en su mente que no eran inteligentes. Entonces, pues me place mucho estar aquí con ustedes nuevamente, les digo, gracias por los que están allí en la sintonía y voy a pasar pues directamente al tema porque siempre se nos va muy rápido. Entonces, en el día de hoy tengo una persona que conozco hace un tiempo largo y que admiro mucho, pues quiero enfatizar en eso y por eso pues me atrevo como las personas que vienen acá que conozco de corazón y sé que también quieren apoyar de pronto esta causa. Entonces él es Harold Campo, es un teólogo, es un comunicador social, lleva un tiempo pues en esto del internet compartiendo su conocimiento, es maestro de religión y ética de un colegio muy importante de aquí de la ciudad y pues ha tenido muy buena acogida porque es una persona muy carismática y pues enfatizo ya en la parte de teología y todo esto porque la que vamos a digamos a tener como principal, como invitada principal de las inteligencias, pues es una que vamos a tocar ya como cuando desarrollemos otras primero. Voy a pasar pues a él a que lo salude y pues bueno, bienvenido. Buenos días, Olga, muchas gracias por la invitación, a todos los que nos están viendo hasta ahora, gracias por conectarse. Y bueno, Olga, felicitarte por gran programa, sabemos de la acogida que tiene en la ciudad, las múltiples reproducciones que tiene estos videos y estas temáticas que estás tocando, así que muy agradecido y esperando que esta sea una hora muy edificante para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Ay, muchas gracias. Sí, de verdad sí he tenido pues como un agradecimiento grande con todas las personas que me buscan luego y preguntan con respecto a los temas, que por favor les amplíe, por ejemplo, con respecto al tema que vimos la semana pasada de los lenguajes del amor, que cómo lo hacen, que cómo hacen para saber cuál es el de ellos, cómo se lo dan a los que están alrededor. Eso dice mucho pues de que cada persona que está viendo el programa quiere de verdad poner en práctica lo que está viendo y escuchando acá y pues eso me llena de mucha alegría. Con respecto a las inteligencias también, a la inteligencia emocional que toqué con énfasis en los niños, también tuvo una acogida pues tremenda, tiene muchas reproducciones y eso pues a mí me llena como siempre soy feliz, como lo repito siempre, pero me da mucha alegría saber que hay personas que de verdad quieren implementar eso con sus hijos y es muy satisfactorio estar transmitiendo como información pero también con énfasis en educación, porque siempre digo, pues tener información no es estar educado, entonces vamos a entrar de lleno
al tema del día de hoy. Y bueno, esto surgió, ya por ahí están las imágenes, espero te hayan llegado. Esto de las inteligencias nació hace más o menos casi cerca de 30 años. El doctor Howard Gardner es una persona, pues un psicólogo científico, creo que en ese momento es profesor todavía en la Universidad de Harvard. Entonces pues si los tienen como en esos puntos, son personas que tienen pues un bagaje y un respaldo a nivel de lo que estudian, pues de lo mejor. Entonces él empezó a revisar lo que yo comentaba ahora que inicié el programa con respecto a como eso que venía tratando, que solamente era inteligente ciertos tipos de personas y otros no, porque no tenían la lógica matemática o porque no les iba bien como en las áreas de lo que siempre se manejó que les parecía inteligente, pues. Y empezó a investigar con respecto a las personas que, me imagino que esos estudios, la verdad, no amplié mucho la información con respecto a cuántos estudios había. Por allá hay una imagen que de pronto quiero como de primerita pasar antes de entrar al tema. ¿No te ha llegado? Hay una imagen que no sé si ustedes han visto de pronto un profesor que le está dando clases a un elefante, a un pececito, a un mico, ¿sí? Entonces, cuando hay varios animales, ya ahorita ya no demora en salir allí en la pantalla la imagen, el profesor dice, y hay una frase allí de Einstein que de pronto, cuando Carlitos tenga la oportunidad de verlo, quisiera que me leyera lo que dice abajo. Dice que, o sea, nosotros normalmente dentro de la educación vemos que quieren de pronto transmitirle a todos los niños una educación equitativa y justa, supuestamente, pero no utilizan las herramientas y las técnicas para empatizar y reconociendo que cada persona es diferente. ¿Ya está la imagen allí? Sí. ¿Cómo dice? Por acá dice, el sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Albert Einstein. Sí, pues lo dijo Albert Einstein. Sí, lo dijo Albert Einstein. Es de tomar en cuenta. O sea, igual hay muchas personas que de verdad se vuelven como muy importantes dentro de lo que dicen y pues a veces no son pues realmente las frases, sino lo que toca en determinado momento de nuestra vida estas frases. Vamos a ir, ¿tú vas a hablar como exacta de cada una o toco la que yo tengo y te voy preguntando? Exacto. Sí, vale. Bueno, entonces tenemos por acá, como les hablaba, voy a enfatizar en las que el doctor Gardner tomó como principales, que fueron 8. Ahora se han ampliado aún más, llegué a encontrar hasta 12, pero estas 8 son las que vamos a tocar el día de hoy y vamos a enfatizar, como les repito, en una como tal. Entonces vamos a tratar primero la inteligencia lógico-matemática, para descartar esa como de primero de lo que venía hablando hace rato, ¿sí? Por ahí está Carlito en la imagen. Entonces, esta inteligencia pues hace parte como de las personas que se desarrollan muy bien realizando actividades de lógica, problemas matemáticos, problemas que tengan que ver con algo como con cosas exactas, ¿sí? Entonces, pues hace mucho tiempo que las personas que no les iba bien en esto, pues no se consideraba que fueran aptas, digamos, para la educación tradicional que se venía manejando. Y allí sale la imagencita, lógica matemática. Sí, ya sé. Listo, entonces ahí dice que es la habilidad que tienen las personas para razonar de manera deductiva. Entonces, como les decía, pues ahí como en cada una de las imágenes está como las características o las personas que tienen este tipo de inteligencia. Entonces se considera inteligencia pues la habilidad, ¿cierto?, para aprender. Recordemos que el cerebro tiene pues como una plasticidad y entre nosotros más lo llevemos como a reconocer
cierta cantidad de cosas por día nuevas, pues él va a hacer como que se expandiera en su conocimiento, de verdad literal, crea nuevas redes neuronales y eso ayuda pues a que nosotros nos desarrollemos en otras. Podemos tener de todas, pero siempre hay una que ayuda a que nosotros nos desarrollemos y digamos que se une como a la parte de... ¿Vos qué pensás, por ejemplo, Harold, con respecto a que la inteligencia tiene que ver con los talentos que uno tenga, o dependiendo de la inteligencia, de ahí se derivaron los talentos? Bueno, yo en lo personal pienso bueno, este tema que estás tocando, primero que todo es muy interesante. Yo estuve estudiando un poquito sobre Garner, este profesor de la Universidad de Harvard, y aunque fue hace mucho tiempo, creo que hoy, frente a la pregunta que haces, la educación está un poquito quedada en ese sentido, cuando hablas de los talentos, porque el sistema educativo está enfocado en explotar esta inteligencia lógico-matemática. De hecho, el Estado está midiendo las instituciones educativas frente a esa temática, pero la parte artística, de talentos, todo lo demás que de pronto vas a ir tocando, se queda por fuera. Y qué bueno tener una educación mucho más personalizada, mucho más que pueda explotar y recurrir a estos talentos innatos, donde muchos chicos y muchas chicas nacen con él. Creo que allí nos estamos perdiendo de una gama de oportunidades, sí, bastante grande, por solo enfocarnos en eso. Y obviamente estamos castrando algunos talentos en potencia. Entonces me parece un poquito crítica esta parte, Olga. Sí, y usted que maneja la parte de educación y que todos los días está cerca de estas niñas que me imagino que descubren ellas cantidad de talentos, como estábamos hablando, y tienen que ver con su inteligencia, y de verdad, como dijiste, sí, una palabra tremenda, pero es muy real en la educación de ahora. Se castra, como yo hablaba, por ejemplo, en la inteligencia emocional, que el dibujo no se hace como yo digo, entonces descartado, y ahí pues se van de verdad muchas potencialidades de desarrollo de inteligencia de estas personas que están recibiendo este tipo de educación. Pero eso, bueno, me imagino que va abriendo pues como campo las personas que quieren hacer cambios. Voy a hablar de otra de las inteligencias, que es la inteligencia corporal sinestésica. ¿Sí? Pero ahí está como, es la habilidad que tiene el cuerpo y la coordinación que tiene para realizar ciertos movimientos, porque habla de sinestésica, pues habla como de la parte como de movimientos, de lo que uno pueda como tocar y desarrollar en su vida. Este tipo de inteligencia la tienen como las personas que se dedican a hacer deportes, que suelen, digamos, irles muy bien desarrollando ciertos bailes, entonces bailarines, deportistas que les salga muy bien lo que hacen, aunque todo es de entrenamiento, pero hay talentos para personas para desarrollar ciertos movimientos, y eso hace parte de la inteligencia corporal sinestésica o kinestésica, como le llaman también. Los actores, todo esto. Entonces ahí está, dice que es la coordinación de los movimientos que hace visible la conexión entre el cuerpo y la mente. Entonces tú puedes querer hacer ciertos movimientos, por ejemplo, un actor tiene grabado algo y quiere transmitir pues su escena, entonces como esa coordinación que haya entre esos dos movimientos hace que tenga como ese tipo de inteligencia. Está la inteligencia musical, pues obviamente como su nombre lo indica, pues son personas que tienen como ese, aparte del talento, o sea, vuelvo y digo que el talento se une mucho a lo que la persona desarrolle, entonces tiene que ver como esa capacidad que tienen, digamos como esa ventaja que tienen sobre los otros de tener ese oído musical, de lograr componer canciones, escribir letras que concuerden, tocar instrumentos musicales, tener una voz adecuada, o sea, que coordine como con su oído, un tono de voz, ese tipo de cosas, vuelvo y digo, siempre se pueden desarrollar, pero hay personas que ya tienen ese talento y esa inteligencia que llamamos pues dentro de sí. Está la inteligencia lingüística, que por ahí está también, es la habilidad de dominar el lenguaje, tanto oral como escrito,
y la gestualidad. Entonces, si yo tengo esa capacidad o esa inteligencia lingüística, voy a poder transmitir, digamos, de manera oral o escrita algo que me nazca, por ejemplo, escribir. Entonces voy a tener la capacidad de coordinar, por ejemplo, sonetos o a componer poesía y que los versos salgan muy bien. Hace parte de las personas que tienen dentro de sí desarrollado su inteligencia lingüística, poetas, escritores y demás. Tenemos también, otra de las inteligencias es la interpersonal, ¿sí? Hablamos mucho de las personas ahora en este momento, se manejan mucho énfasis en las empresas con respecto a las relaciones entre empleados, a los líderes de cualquier ámbito que manejen personas a su alrededor. Entonces se considera que uno tiene inteligencia interpersonal cuando logra tener esa empatía, o sea, discierne con respecto a los demás las emociones que están manejando ellos en ese momento, que tienen como en sus capacidades para dar, y esa persona logra identificarlas y hacer como esas conexiones entre las personas. Por lo tanto, pues va a ser un buen líder, va a desarrollar como la capacidad de los que tiene alrededor para sacar un mejor resultado de equipo. Esto lo puede hacer, pues lograr metas, objetivos y demás, que son profesores, políticos, también actores, menciona aquí. Tenemos otra de las inteligencias, ¿sí? Les comenté que les iba a hablar de 8 por el día de hoy, que son las que desarrolló Gardner. Voy a hablar de la inteligencia naturalista, ¿sí? Pienso que de todas como las que evalué, creo que tengo muy poco de eso naturalista, no se me da bien con las plantas y demás, pero pues sí amo la naturaleza y el entorno, pero son personas que tienen una sensibilidad o sea, como dentro de ellos nata. Por ahí está una imagencita, tú estás pasando las imágenes de la naturalista. Dice allí la habilidad para distinguir, ordenar, clasificar, comprender y tener esa sensibilidad, como les decía, con la naturaleza. Pueden ser personas como, o sea, los campesinos, ¿sí? Los campesinos de verdad tienen algo que nace con ellos de estar como muy cerca, de entender la naturaleza, de cuándo viene lluvia, de cómo le va a ir a este cultivo, todo ese tipo de cosas, y por lo tanto es tan lindo reconocer ese tipo de inteligencias en las personas. Estoy haciendo con respecto a las inteligencias así como rápido, porque como les decía, iba a enfatizar en 2, pero más en una en este momento. Inteligencia intrapersonal. Esta yo creo que tiene mucho que ver como con la parte que seguimos de aquí en adelante, y tiene que ver con la habilidad para entenderse a sí mismo, pensamientos, emociones. Había tocado en uno de 2 de los programas en el Faro Más Femenino que toqué, que traje las caritas y me apoyé con los emojis, que ahora pues tiene como tanto toque en los demás de querer transmitir sus emociones por emojis. Hablaba de la inteligencia emocional, y esta creo que hace parte de esta intrapersonal. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tenemos de regular nuestras emociones, de reconocer lo que tenemos por dentro de nosotros, o sea, de pasar tiempo con nosotros, de evaluarnos, de lograr pues como llegar a puntos de meditación, de conocernos muy bien en nuestra luz y nuestra oscuridad. Pienso yo que siempre hablo de eso, y esto que lo tienen filósofos, psicólogos, personas que trabajan, como les decía, transmitiendo como de lo que tiene por dentro. Obviamente cuando uno va a transmitir hacia los demás, pues debe reconocer también cosas que uno tiene por sanar, y esta inteligencia pues me parece que es como que todos deberíamos desarrollarla. He tocado las 8 inteligencias, como les mencionaba: lingüística, lógico-matemática, naturalista, interpersonal, musical, intrapersonal. La inteligencia, creo que me faltó la espacial. Sí, inteligencia visual espacial. La visual espacial es la capacidad que tienen las personas, habilidad y capacidad de reconocer perspectivas. Por ejemplo, cuando usted va en un sitio, usted dice, yo ahí quepo, ¿sí? Hay personas que no, y entonces, claro, va a entrar al carro y lo rayan y
y demás, ese tipo de cosas, o que van a como armar algo y desde ya tienen como la perspectiva de esto va aquí, esta ficha va acá, ustedes de armar rompecabezas, de armar cosas de legos, de visualizar un cuadro y verle todas las, como lo que quiere transmitir, un fotógrafo, de tener en cuenta las perspectivas, cómo sale mejor, cómo se va a ver mejor, luz, sombra, bueno, todo ese cuento. Hace parte de la visual espacial. Y bueno, ahora sí, como les hablaba, para dejar entrar a nuestro invitado, que les había hecho énfasis, pues que estaba hoy acá acompañándonos, entonces, porque pienso que es tan importante esta inteligencia que vamos a tocar, tanto como la inteligencia emocional, y creo que las dos se relacionan, pues, tremendamente, ¿cierto? Bastante. Entonces vamos a tocar la parte, pones allí la de la inteligencia emocional, porfa, Carlitos. Allí se ve pues como un corazón y un cerebro tomándose como en un, ¿cómo se llama eso? Trapecio. En un trapecio. Cuando nosotros equilibramos la inteligencia emocional en nuestra vida, vuelvo y digo, se logran muchas cosas a nivel del entorno. Y de ahí vamos a derivar a la que le vamos a hacer énfasis el día de hoy, que es la inteligencia espiritual. No se tiene en cuenta dentro de las que Gardner manejó, pero me parece que, vuelvo y digo, la intrapersonal y la inteligencia emocional se relaciona mucho con esto, porque, pues bueno, de ahí ya la parte de expandir este tema, pues nos la va a trabajar Harold, que es teólogo y es una persona que dirige en este momento un instituto. Pues bueno, él nos amplía un poquito ahorita como de qué se trata, lo que él maneja, y bueno, por eso quise como comentarles el día de hoy este tema, porque se ve dentro de la sociedad en este momento como una cantidad de enfermedades que tengo la oportunidad, yo como les decía que llevaba años trabajando con eso, de ver a muchas personas que están enfermas en este momento en su parte física porque no han, digamos, hecho como una buena conexión entre su parte emocional y espiritual, se ha desviado para muchas otras cosas de afuera y no se ha tenido en cuenta lo de adentro. Entonces quiero que Harold en ese momento nos amplíe como para él qué es la inteligencia espiritual. Por ahí está la laminita, Carlitos. Bueno, muy bien. Decir antes de hablar de la inteligencia espiritual, que bueno, hay otras que se han ido descubriendo y se han ido trabajando, como por ejemplo la inteligencia financiera, ¿no? Que casi no, digamos, también está entrando en este aspecto y en este abanico de múltiples inteligencias, que me parece muy importante. Inteligencia financiera, se ha hablado también en el pasado y está tomando fuerza otra vez la inteligencia vial, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo ser inteligente? Se la manejan, sí, inteligencia vial. Tenga inteligencia vial. Exacto, y hay diferentes múltiples inteligencias que es interesante irlas viendo, pero como decías, Olga, el tema hoy es la inteligencia espiritual. Y antes de hablar también quiero que de pronto, no sé si tú como la directora del programa quieras hacer un llamado para que la gente participe en vivo y si tienen preguntas, si quieren participar, no sé si a través del chat, no sé si tienes algún mecanismo allí para que la gente Sí, claro, mira, por acá tenemos, bueno, yo agradezco como siempre a los, bueno, yo a mí no me gusta decirles cibernautas, pero bueno, son personas que están allí como acompañándonos cada emisión del programa y los invito a veces si de pronto la imagen falla un poquito por Facebook, por YouTube se ve muy bien, también ayer tuve la oportunidad de reconocer eso. Hay todas las personas que están conectadas en ese momento, por acá ya una persona que usted conoce dijo presente, levantó la mano. Alexandra, gracias. Ella ya tuvo la oportunidad de estar allí sentadita donde estás, acompañándome en un programa, estuvo muy bueno. Y quiero pues como invitar a los que están allí, preguntar que con respecto a las inteligencias, si conocían del tema, si no, si quieren que les amplíe de pronto una de las inteligencias porque se identificaron con la que está manejando en ese momento en su vida, o bueno, en fin, preguntas de las que sea por los comentarios del Facebook Live, también pueden escribirnos por el YouTube, dejar sus comentarios allí o ponerle me gusta pues al video si les gusta el programa. Y también tenemos un WhatsApp que hemos querido pues hemos dicho en varios programas enfatizar que dejen sus mensajes por ahí. ¿Me regalas el número, porfa? Está el número ahí en pantalla. Ahí lo pueden ver en pantalla, que es el 317-786-4451.
Listo, por ahí pueden dejar sus mensajes en nota de voz, sus preguntas. Como les decía, pues vamos a ampliar este tema en este momento, pues, creo que me rindió. Pero sí, hay cantidad de inteligencias que nosotros podemos desarrollar y eso pues nos va a ayudar a lograr muchos objetivos o cosas que tengamos en nuestra mente. Como les digo, pues aparte de comentar que están allí pues como viendo el programa, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios con respecto a lo que han escuchado hasta el momento. Bueno, no sé qué tú Muy bien, vas a ampliar. entonces ya con ese preámbulo, cuando hablamos de inteligencia espiritual tenemos que reconocernos como unos seres, como decía Aristóteles, tricótomos o tripartitos, ¿cierto? Aunque somos una unidad, por así decirlo, aunque suene redundante, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y todas estas inteligencias apelan, digámoslo así, al alma, a la parte almática, que es muy importante, la parte de los pensamientos, la parte de las emociones, la parte de la voluntad. Creo que hay un terreno allí por desarrollar y por trabajar y cultivar, obviamente. La parte del cuerpo, hoy tenemos múltiples templos del cuerpo, lo que llamamos nosotros los gimnasios. Los gimnasios están llenos a más no poder, y qué bien, qué bueno que entramos en esta ola fit, ¿verdad? De alimentación saludable, de cuidarnos físicamente, y súper por eso. Pero también esta parte del espíritu de pronto ha estado un poquito descuidada, y los expertos de hoy en día que están hablando de inteligencia espiritual nos están diciendo que es la mayor de las inteligencias habidas. Es decir, está por encima de las operativas, está por encima de las lógicas, está por encima de todas las que de pronto Olga nos habló, por varias razones. Número uno, porque es transversal, es decir, toca las demás inteligencias, las que están alrededor, la que de pronto Olga nos habló y otras que vienen en camino y se están desarrollando poco a poco, porque tiene que ver con el espíritu, y el espíritu atraviesa todo el ser, si tenemos que hablar del ser. Y esa inteligencia trabaja pensamientos, trabaja la conciencia, trabaja las emociones, pero trabaja esa conexión que tenemos interna con ese ser superior que nosotros llamamos Dios. Ahora, muy importante, porque esta inteligencia, dentro de unas de sus características, es que desarrolla una felicidad serena pero estable. Y eso es muy importante, porque hoy estamos en una búsqueda, digámoslo así, incesante por ser felices. Hoy se habla mucho de la felicidad, de que queremos ser felices, que lo importante es que nos sintamos bien, y está bien. Pero esta inteligencia va a trabajar la parte de la felicidad, pero desde el punto de vista de la estabilidad, una felicidad que no dependa de mis circunstancias, que no dependa de afuera, que no dependa de mi entorno, que me parece que es muy importante, que me parece que es lo que estamos buscando, que me parece también que necesitamos trabajar en eso. Y obviamente esta inteligencia nos va a dar algunas herramientas muy prácticas, muy sencillas, pero que nos va, digámoslo, de alguna manera a pensar en trabajar y en reconocer esa parte espiritual que en muchas ocasiones está árida y descuidada. Sí, descuidada, sí. Sí, como decías ahorita, finalmente pues me parece genial que se relacionen como todos los temas y todo lo que he trabajado desde que empecé, porque empecé hablando de la felicidad, que vivir feliz es posible, pero sí hay que tener en cuenta y reconocer esa felicidad, que es como lo menciona Harold en este momento, que tiene que ver con la paz interior, con esa estabilidad que no depende de lo de afuera, es que como sentir ese gozo y esa tranquilidad de que nuestra vida puede tener alrededor ciertas circunstancias, pero que de nosotros, de la piel hacia adentro, depende de mí, depende de qué tan conectado esté yo con mi parte espiritual, que casi que básicamente somos más espíritu que cualquier otra cosa, porque se evidencian muchas cosas que hasta son científicas. Yo enfatizo mucho en eso porque hay personas que no reconocen ciertas cosas porque les parece que no, pero no se han ido también a la parte científica, a reconocer que hay cantidad de cosas que ya están estudiadas y evaluadas. Tenemos nosotros siempre a esta hora un corte de comerciales, y como vamos a ampliar también pues este tema y la idea no cortarlo, entonces vamos a ir ahora
a un corte de comerciales y los espero nuevamente. Compartan el programa si les parece interesante. Estamos presentando El Faro. Ya regresamos. Parqueadero Roma, carrera 31, número 3069. Carros, motos, con toda la comodidad que usted necesita. Su vehículo bajo techo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfono 284-4025. De lunes a viernes de 7 a 7. No lo olvide. Parqueadero Roma, carrera 31, número 3069. Llega a la Q Digital Fe en Línea. Todos los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Con el padre Johan Gómez Acosta y Arturo Arrieta. Un programa con el apoyo de la Diócesis de Palmira. Fe en Línea por la Q Digital. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. La Q Digital te invita este y todos los sábados de 4 a 6 de la tarde al programa Sonido Afrolatino con la mejor programación de salsa, música cubana y Latin Jazz de colección. Invita Asociación de Melómanos y Coleccionistas de Palmira. ¡No te lo pierdas! La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano. Por eso a la Q Digital llega EcoQ, un programa para crear conciencia en la necesidad de defender el medio ambiente. EcoQ, con la participación de Damaris Hernández y Gonzalo Uribe Belalcázar, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por la Q Digital. El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos, Mahatma Gandhi. Somos navegantes en un mar llamado vida. Puede estar a veces en calma y otras veces sacudirnos como una fuerte tormenta. Depende de nosotros buscar una luz que nos guíe a un puerto seguro. El Faro, luz, guía y conciencia. El nuevo programa de la Q Digital, martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Conduce Olga Lu. Si tú sueñas con triunfar en la radio y la televisión, estudia en el mejor lugar, de mayor experiencia, respaldo y calidad. ISTEL, la Universidad de la Voz, formamos profesionales para los medios de comunicación. ¿Sientes que estás en piloto automático? ¿A veces piensas que tu vida no tiene sentido? ¿Que te encuentras en un laberinto sin salida? Te invitamos a ser el protagonista de tu propia historia. Tu canal Consciente, un espacio para reflexionar y crecer interiormente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por la Q Digital. El alcalde Jairo Ortega Zamboní socializa la programación de la Fiesta Nacional de la Agricultura 2019. El jueves 15 de agosto, gran cabalgata de apertura. El viernes 16 de agosto, super concierto. El sábado 17 de agosto, presentación de los artistas Willy González. No es casualidad que tú y yo nos... El Charrito Negro. Lo que había entre tú y yo es no olvidar. Y Jonales Castaño. Una simple relación. Domingo 18 de agosto, Los Diablitos. Ay, que el corazón no puede olvidar. Maelo Ruiz. Como me está doliendo ahora. Y Gali Galeano. Llama el amor como lo haces con esos amantes. Lunes 19 de agosto, Los Hermanos Medina. Yo tengo esposa y tu marido. Y Jason Jiménez. Me encanta el amor. No te lo puedes perder. Estamos en feria, en Palmira en feria.
bienvenidos nuevamente a la sintonía de nuestro faro del día de hoy. Estamos tocando un tema, como siempre, como todos los que trato acá, que me parecen importantes para el desarrollo de nuestro ser. Estaba hablando Harold antes de irnos a comerciales con respecto a la importancia de que éramos seres como de cuerpo, mente y alma, cuerpo, alma y espíritu. Obvio, ¿cómo va a sacar el espíritu? Estamos hablando de la inteligencia espiritual en este momento y cuéntanos, Harold, qué herramientas se pueden manejar para desarrollar o para identificar esa inteligencia en nosotros. Bueno, hay muchas. En lo personal y desde la profesión como teólogo, recomiendo una que para hablar de ella hay que apartarla de religiosidad, de mitos, de creencias, bueno, de muchos aspectos a veces negativos que rodean esta herramienta, pero dentro de todos los estudios que he podido tener, considero que es la mejor, que es la Biblia. La Biblia es el texto por predilección, sigue siendo uno de los libros más vendidos del mundo, pero apartándonos de esa parte de marketing y comercial, es un libro milenario, donde sus consejos, donde sus recomendaciones, donde sus preceptos, mandamientos, guías, orientaciones, luz que nos puede entregar, pues siguen siendo vigentes al día de hoy. Así que uno tiene que pensar cuando lee la Biblia realmente, pues si se trata de una religión o se trata de una mente superior, con capacidad obviamente espiritual y trascendental, que nos quiere decir algo el día de hoy. Ahora, si uno logra mirar la Biblia quitando todos estos mantos religiosos, pues va a encontrar muchísima riqueza. Hay una pequeña, digámoslo así, un pequeño tropiezo, una pequeña dificultad con este tema de la Biblia, y es que mucha gente, incluso mis estudiantes me lo han dicho al principio de año. Y hablas de niños, ¿no? Sí, estoy hablando de niños de 11, 12 años. Me dicen, profe, pero hay un problema. Mi mamá me ha dicho que si yo leo la Biblia me vuelvo loco, que la Biblia nadie la entiende, que se le aparece el duende, bueno, cantidad de mitos con la Biblia muy impresionantes. Pero hemos creado como una especie de dos preguntas para que la gente pueda fácilmente y rápidamente interpretar el texto bíblico. Si usted se queda hasta el final del programa, los últimos minutos vamos a regalarle esas dos preguntas para que usted haga el ejercicio en casa, coja una Biblia o encienda su Biblia en su tablet y en su celular, un texto bíblico, y pueda entonces, no de manera profunda, pero sí de manera muy práctica, de pronto responder a estas dos preguntas y así encontrar más significado en la Biblia. Y verá que no se va a volver ni loco ni loca leyendo la Biblia entonces en ese sentido. Enfatizar en la parte que se nos ha metido a la cabeza en tantas oportunidades que solamente se trata de religión. Estamos hablando de un libro histórico, cultural, tiene cantidad de riqueza geográfica, de cantidad de cosas que uno puede sacar de allí, hasta poético, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos encontrar ahí y de pronto no ponerle como ese veto, como digo yo en otras cosas, a no querer estudiar algo de ahí, porque hay cantidad de cosas que nos sirven enfocados y digamos que con la orientación adecuada es pues algo muy de crecimiento para la parte espiritual. Entonces, ya que estamos hablando de la inteligencia espiritual, hablabas ahorita de la herramienta, ¿qué habilidades se pueden desarrollar para tener la inteligencia espiritual, Harold? Bueno, cuando uno empieza a trabajar con la inteligencia espiritual, las personas que, digamos, estamos en torno a esto, vemos que la gente empieza a desarrollar algunas habilidades, que algunas son naturales, otras son trabajadas, pero que todo está en torno a eso. Fíjense que una de las primeras habilidades que se desarrollan es la riqueza interior, hablando de la creatividad. Las personas que entonces profundizan en este tema son personas muy creativas. Ahora usted podrá decir, no, pues yo conozco gente que no tiene nada que ver con la espiritualidad y es muy creativa, ¿cierto? Pero una persona espiritualmente rica tiene una inagotable creatividad, porque de pronto usted es como yo soy poco creativo, no se me ocurren casi ideas, pero cuando empiezo a ahondar en este tema, la creatividad empieza a aflorar de una manera especial. Estamos hablando de pensamientos, ideas, sueños,
Incluso esto se puede conectar con la parte financiera, por eso decíamos que esto tiene que ver o está por encima de las demás inteligencias, porque usted se imagina una persona creativa a la hora de un negocio, por ejemplo. Por allí vi un póster en estos días que es que la falta de dinero, ¿cierto? O la falta de dinero no se resuelve con más trabajo, sino con mejores ideas. O no se resuelve con más deudas. Además, sino con mejores ideas o ideas más creativas. Y allí entra entonces la inteligencia espiritual a desarrollar esa parte de manera especial. O sea que básicamente, así como la inteligencia emocional nos puede evitar cantidad de consecuencias, por ejemplo, en una ira desbordada llegar a cometer un acto que luego nos arrepintamos. En la inteligencia espiritual nos pone como los pies en la tierra, ¿cierto? A pesar de no parecer con respecto a muchas cosas, ¿cierto? Nos da tranquilidad, una mente más creativa, un pensamiento más a veces crítico, ¿cierto? No tan ilusorio como uno creería de ser espíritu, sino más crítico, más puesto con bases en conocimiento, ¿cierto? Y en poner en práctica este aprendizaje, como de qué manera, aparte de la creatividad, y eso desarrollaríamos ahí. Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante para responder esa pregunta, porque es la mirada en el cielo con los pies en la tierra. Y cuando uno tiene la mirada en el cielo con los pies en la tierra, pues ese tipo de creatividad, como dice Olga, no es una creatividad fantasiosa y ilusoria muchas veces, sin mucho fundamento, sino muy aterrizada. Porque eso es lo que nos da precisamente el texto bíblico. La gente cuando habla del texto bíblico piensa que son fábulas, fantasías, pero nada más aterrizado que la misma Biblia. Entonces, muy interesante para el tema de la creatividad. Bueno, es esto que dijiste ahí, hay cantidad de creencias que tenemos infundadas desde no sé cuántos años atrás con respecto a la religión. Sin embargo, a mí me parece, por mi forma de buscar cuando algo me gusta o cuando algo me atrae, buscarle la raíz, lo más profundo de dónde salió esta creencia, de dónde salió esto que me está recomendando, con base en qué, como les hablaba en el faro pasado de la media naranja que tenía mito por allá, la mitología griega, y de dónde salió ese término. Así mismo busco muchas cosas, y ya que estás hablando de esa parte del estudio, cuando muchas personas, porque en ese momento se maneja a nivel mundial, que muchas personas identifican o tienen una creencia o se hacen una idea de algo que esté en la Biblia, y por ejemplo un líder o alguna persona le comenta que eso es de esa forma, pero está lejos de lo que realmente tiene de fondo eso como raíz. ¿Cuál es como lo ideal que se le recomienda a las personas cuando están en este estudio, cuando están manejando, digamos, querer conocer cosas de la Biblia? Vos como teólogo, ¿le puedes decir? Esa pregunta también es bien pertinente, Olga, porque existe una ciencia, bueno, por lo menos conocemos de varias, pero voy a nombrar una, que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que ayuda a interpretar el texto bíblico desde su contexto histórico, cultural, social, religioso, geográfico, por lo menos atravesar unos 5 abismos que hay a la hora de leer la Biblia. Por eso entonces se recomienda el estudio sistemático de la Biblia. Fíjate que tú ahorita hablabas un poquito del instituto y hago un paréntesis para eso, porque es muy importante la preparación, ¿cierto? Bastante importante. Nosotros, a ver, les cuento un poquito haciendo el paréntesis del instituto. Iniciamos el año pasado, Instituto Bíblico, si ustedes lo pueden encontrar allí en Facebook, Instituto Bíblico Misión Esdras. Iniciamos el año pasado con un convenio con una universidad de los Estados Unidos que se llama Universidad Logos. Tenemos varias personas allí de diferentes denominaciones, incluso religiones. Tenemos católicos estudiando con nosotros, cristianos, evangélicos, pastores, bueno, es sin distingo de raza ni religión. Pero el último mes hemos cerrado un convenio con la Universidad Bautista de Cali. Es una universidad con todos los registros ante ICFES, Ministerio de Educación. Y esta universidad entonces está certificando
las personas que estudien con nosotros. Es un estudio de 4 semestres solamente, pero temas como estos de hermenéutica se van a ampliar de manera bien especial. Por ejemplo, el 1 de junio, este sábado, iniciamos clase, nuevo módulo, Nuevo Testamento 1. Y es conocer todo ese contexto histórico. Cómo entonces los griegos, ¿cierto? Cómo todo ese Nuevo Testamento se maneja desde un contexto griego o grecorromano. A escribir en griego. Exacto, y con todo un trasfondo filosófico donde ya se escuchaba un poquito de Aristóteles, bueno, todos estos filósofos de la época, presocráticos y socráticos, ya se hablaba de ellos, era el vox populi, por así decirlo, y cómo se escribe en medio inmerso de todo este contexto que a veces desconocemos y tomamos muchas veces literal. Y hay una pregunta que yo le hacía a la gente en un momento de una conferencia: ¿se debe la Biblia interpretar literal o simbólicamente? Y allí nace la pregunta, ¿cierto? Y la gente dice, bueno, algunos dicen, no, literal, al pie de la letra, otros dicen, no, todo es simbólico. Y bueno, allí está el estudio, la importancia de estudiar. Yo pienso que es como el trapecio del corazón y el cerebro. ni muy literal ni muy simbólico. Mitad y mitad. El equilibrio. Hay que guardar un equilibrio. Usted habla del trapecio, yo siempre hablo de la escoba del chavo, ¿no? Que está en el equilibrio allí en la mano del chavo. Ella se mueve haciendo equilibrio, ¿cierto? No está fija, porque, pero ella toma entonces como un movimiento perpendicular que le permite algo de estabilidad. Sí, hay que ser un poquito equilibrado a la hora, pero hay que tener herramientas, recursos a la hora de poder hacer la interpretación correcta, porque interpretación muchas. Uno se puede parar desde su perspectiva y decir, mire, pero eso lo dice la Biblia. Sí, pero ¿desde qué mirada, desde qué contexto y como hablabas ahora de los abismos? Cuando usted le mencionan abismos, ¿a qué le suena? Una cosa profunda y lejana. Exacto. Distante. Yo tuve la oportunidad de hacer ciertos toquecitos de hermenéutica con respecto a eso, y hablaban de eso, o sea, que había abismos históricos, abismos geográficos, que se manejaba en ese momento con respecto a la historia, a lo que estaban manejando, digamos, con respecto al gobierno que tenían en ese momento, las creencias, sí, a la política de ese momento. Como les digo, hay muchas cosas, como la vez que hablé de las técnicas de las terapias holísticas, hay mucho conocimiento, mucha información en internet y muchas personas que quieren transmitirlo por diferentes medios. Hay muchos medios ya, pero cuando yo quiero llegar al fondo de algo, ¿yo de quién me oriento? De alguien que tenga la raíz, la suficiente capacidad de transmitirme algo con conocimiento y equilibrado. No nos podemos ir, como decía ahorita Harold, ¿la tomo literal o la tomo simbólica? Entonces, sino buscar algo equilibrado, algo con conocimiento, de causa, y que yo quede satisfecha con eso, porque voy a verificar en mi vida muchas cosas, como hablo con respecto a los otros conocimientos. Entonces, estábamos hablando de las habilidades, qué habilidades se desarrollaban, la creatividad, poner, como decía él, los ojos en el cielo, los pies en la tierra. Si nosotros nos vamos a vivir la vida desde una parte muy fantasiosa y de afuera, yo voy a tocar algo que puede ser muy, un punto como muy, me da como susto hasta decirlo, pero me parece importante. Cuando yo voy a tomar a Dios como que todo lo que me pasa es por Dios, es que Dios hizo, no movió, sí movió, y no tomo en cuenta mi responsabilidad como ser humano de tomar ciertas decisiones, de mirar que mi voluntad aplica en muchas cosas, yo voy a vivir siempre desde un punto de víctima y no de responsable. Entonces hay cantidad de cosas que están en la Biblia, pero está en mi responsabilidad reconocer que tanto de eso de verdad estoy aprendiendo, qué me dijeron y que de pronto era un mito, qué cosas de verdad yo evidencio en mi vida, y por eso me parecía pertinente e importante que Harold como teólogo nos transmitiera que hay un sitio donde me pueden enseñar a reconocer o a estudiar la hermenéutica, como estábamos hablando, que se define como
capacidad de interpretación. Es la ciencia que ayuda a interpretar la Biblia correctamente. No, perdón, y no solamente la Biblia, la hermenéutica aplica para cualquier todo, otro libro. porque pero ahí sería hermenéutica bíblica, pero hermenéutica bíblica, para correcto. todo. Sí, hermenéutica para cualquier libro. Entonces, estamos hablando de las habilidades y de que cuando se finalice el programa vamos a terminar con 2 preguntas que él nos va a dejar allí como de regalo para... Hola, ¿cómo estás? Interpretarla bien. Entonces, ¿qué otra parte de lo que vemos allí? Bueno, una segunda habilidad que se puede desarrollar es la profundidad en la mirada. Es decir, aprender a mirar de fondo las cosas. Un sociólogo que me llama mucho la atención y le vengo haciendo seguimiento es Roberto Pérez. Roberto Pérez nos habla de los miedos en las etapas de la vida. Y es muy interesante porque una de las cosas que se debe desarrollar en una de esas etapas es aprender a mirar. Sobre todo en esa época de la adolescencia, donde no se trata de ir con los chicos a ver la película, sino qué viste en la película, qué entendiste de la película. Y es aprender y enseñar a desarrollar ese sentido de una vista más profunda que desde la parte espiritual no solamente denota, sino que connota. Entonces, hay una especie... ¿A qué te refieres ahí? ¿Denota y connota? Sí, denotar, digamos, en la parte lingüística, tú que hablas de inteligencias en la parte verbal, denotar es lo que se... Palabras muy sencillas. Lo que se ve por encima. Sí. Exacto, superficialmente. ¿Ok? Y connotar es el sentido más profundo o más interno que tiene un significado. O de que eso impacta mi vida. ¿Qué connotación tiene? ¿Qué connotación? Sí, tiene que ver con impactar, pero también que yo veo detrás de esa circunstancia, ¿cierto? Listo. Detrás de una película hay una enseñanza, hay una moraleja, detrás de todo cuento hay una moraleja. Esa es la connotación de eso. Entonces, desde esa mirada profunda, la inteligencia espiritual nos ayuda desde la parte del discernimiento, de manera profunda, ¿qué estoy viendo? Ahora, en las casas, las personas que nos están sintonizando a esta hora, en la situación que está viviendo, ¿qué usted ve? ¿Usted ve abandono, ve tristeza, ve depresión? ¿Qué está viendo dentro de esa situación? O detrás de las personas, ¿por qué me gritó? ¿Por qué actuó así? ¿Por qué me maltrató? La inteligencia espiritual nos ayuda a desarrollar y decir, no, es que realmente no era él o hay una circunstancia detrás de él o ella que lo tiene actuando de esa manera. Entonces nos ayuda a ser incluso más empáticos, ¿no?, con los demás. Eso, entonces mira, si nos vamos por ejemplo a revisar lo que ha tocado Harold con respecto a las habilidades que se desarrollan, yo pienso que a nosotros ser como espíritus, cierto, que vivimos en este cuerpo, es mi opinión, mía. Estamos en la capacidad de desarrollar cantidad de estas inteligencias que tenemos. Sin embargo, para mí, al ser espíritu, se vuelve y comento que es lo que yo creo en este momento, engloba todas las otras en esa y se va a desarrollar en nosotros todas esas que vamos desarrollando en una, ¿sí? Que es que la inteligencia emocional es importante, sí, porque me va a ayudar a tocar la vida de otros de la mejor manera, relaciones más armónicas. La lingüística también, porque si por ejemplo yo tengo la capacidad de poder interpretar un texto como este, como lo que está hablando Harold, que es la Biblia, y no verla como ese no, por allá guardada o por acá abierta en un salmo que ya tiene polvo de 12 años cayéndole ahí. Cantidad de cosas que la hemos tenido como por allá lejana por miedo a reconocer ciertas cosas que nos van a servir en la vida, bien interpretadas. Por eso vuelvo y digo que me pareció importante que él hablara, que tenían ese sitio para poder transmitir ese conocimiento. Y vuelvo y digo, no tengo la oportunidad de conocerlo muy de cerca, pero sí a Harold y a toda su enseñanza y su aprendizaje y su carrera, digamos, con respecto a la teología y a la comunicación social, al compartir esta cantidad de enseñanzas. Entonces, resúmenos ya para terminando el tema, el programa del día de hoy. ¿Qué preguntas, cierto, son pertinentes para hacerle a un texto como si yo estuviera frente a algo que quiero conocer y no tomarla desde un punto de vista de tan fantasioso ni tan literal que me llegue a cortar o a sacar un ojo porque ahí me dice, sino cuáles serían como lo que yo debo hacer? Bueno, son dos preguntas muy básicas. La primera recomendación es escoger un versículo, no un pasaje, y llamemos pasaje a un texto largo de la Biblia, sino un versículo solamente,
preferiblemente del Nuevo Testamento, inicialmente, para las personas que nos están escuchando, y hacerles estas dos preguntas. Primero, ¿qué significa el versículo? Es decir, desde su punto de vista, desde su conocimiento y desde su haber, usted escriba en un cuaderno esa primera pregunta. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué quiere decir para usted? Puede que inicialmente, puede ser que esté un poquito errado en la respuesta, pero es su percepción y está bien para hacer el ejercicio inicial. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo aplicar este versículo a mi vida hoy? ¿Cómo puedo aplicar este versículo a mi vida hoy? Con esas dos preguntas, Olga, hemos hecho un ejercicio muy interesante con niños, como tú decías, adultos también, y han encontrado una riqueza profunda a manera de testimonio. Tenía cierta problemática, hice estas dos preguntas y me sirvieron a resolver. No es mágico ni místico, solamente que hablando desde la inteligencia espiritual, hemos dicho que la Biblia tiene mucha luz para nuestras circunstancias actuales. Sí, como es el eslogan del Faro, luz, guía y conciencia. Por acá te dejo un saludito Luz Marina. Luz Marina Tomalá, saludito para Harold. Gracias por compartirnos ese tema. Ella ayer en el programa de tu canal Consciente habló de los miedos en las edades de la vida. Okay. Entonces ahí estaban conectados con el tema. Muy interesante. Y pues bueno, como le decía ya a Harold, que terminando el programa, pues ya con las preguntas, muchas gracias a los que se quedaron hasta lo último para identificarlo. Pienso que mucha gente logra hacer eso, pero me parece a mí, hago un llamado a la responsabilidad cuando yo tengo en mis manos un libro que puede llegar a tener luz tan grande, una luz tan grande, reconocer que mi interpretación de lo que yo estoy viendo ahí no tiene que ser la verdad absoluta para otra persona. Entonces, ¿qué me parece a mí? Que yo debo tener un equilibrio, guardar ese equilibrio, y si deseo de verdad compartir eso, ir a sitios como estos, avalados por dos universidades supremamente prestigiosas, importantes, de no solamente de nombre, sino de estructura legal, ¿cierto? De tener su certificado a nivel del Ministerio de Educación, con buenos maestros que transmitan ese aprendizaje. Entonces quiero que ya tú cierres diciendo pues como que regalas por haber visto el programa y que está, porque nos quedan 3 minutos. Bueno, estamos muy agradecidos por la invitación, Olga, realmente a este programa, y como una especie de deferencia con la directora y el programa, queremos entonces a las personas que se inscriban hoy, ¿cierto? Que llamen. La inscripción va a ser 100% gratuita, ya la inscripción al Instituto Bíblico. Al WhatsApp 318-670-5716, lo repito, 318-670-5716, y nuestra página en Facebook, la fanpage Instituto Bíblico Misión Esdras. Pues usted, por haber visto este programa, por haber sintonizado o por haberlo multiplicado, compartido, va a tener, usted puede decir cuando llame, cuando escriba, no, es que yo vi el Faro, ¿verdad? Con Olga, estuvimos en la Q Digital. Olga Lu. Y entonces ya sabemos que la persona que lo atienda por la red va a aplicarle el descuento del 100% en la inscripción. Recuerden que iniciamos clases 1 de junio, 9 de la mañana, todas las personas invitadas. Mayores informes, pues en este teléfono usted va a poder saber qué necesita. Si no capturó el teléfono, pues igual ahí queda el programa. Ahí queda grabado. En el muro, queda en la Q Digital, entre a la Q Digital y le pone me gusta a la página. Por YouTube también ya nos puede seguir, y entonces va a tener de recopilar nuevamente el teléfono o de inscribirse pues directamente si tomó el nombre del instituto. Por acá Laura Melissa Hernández, gracias. Nos dice por toda la información que brindaron, se nota el dominio del tema. Agradezco a Harold por sacar de su tiempo valioso. Bueno, todos tenemos tiempo valioso porque todo el tiempo es valioso y los valiosos nosotros también. Gracias por los que estaban sintonizando, por los que de verdad comparten el programa y les interesan los temas. Si tienen un tema que quieran que yo desarrolle, amplíe, invite a alguien,
Con mucho gusto, voy a estar atenta y como les digo, sigo recibiendo retroalimentación de los temas pasados. Gracias a todos los que han buscado pues como esa orientación. Yo tengo pues como como el don, la capacidad de transmitir muchas cosas que he aprendido también en los años de mi vida. En el tema del faro más femenino, pues nos vemos el jueves próximo a las 9 de la mañana. Y bueno, terminando el tema, muchas gracias, Harold. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Bueno, entonces espero que les haya gustado. La transmisión de YouTube quedó en 2 partes por cosas técnicas, pero bueno, muchas gracias por los que están allá acompañando. De todo y gracias, 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 gracias. Y la frase con que yo siempre inicio o termino es que tenemos 2 formas de ver la vida. Una creyendo que los milagros no existen y la otra viendo un milagro